Estamos en una edición de podcast de Canal 66, Historias de Éxito. El día de hoy tenemos al director de La Voz de la Frontera, a nuestro amigo Aldo Noé Pérez Angulo. La verdad que nos da mucho gusto y muchas gracias por estar aquí pues, en este nuevo proyecto. Aldo, la verdad que pues, nos conocimos hace poco tiempo y la verdad que pues toda una institución, La Voz de la Frontera, de eso vamos a platicar. La gente ya nos pedía conocer la historia de La Voz de la Frontera, porque pues bueno, quienes no desde su niñez estamos muy familiarizados con este medio impreso que la verdad pues revolucionó desde sus inicios de hace muchísimos años, más de 60 años creo que tienen. Y la verdad que bienvenido a este podcast de Canal 66. Es un nuevo proyecto donde llevamos a cabo charlas que a lo mejor en las entrevistas no las puedes llevar a cabo de la misma manera. Y pues bueno, bienvenido, estás en tu casa. Bueno, pero primeramente, Sergio, otra vez, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo en Canal 66, que es pues desde luego un medio que siento también muy cercano a mí y aprovecho, ¿no?, para mandar desde luego un mensaje y un saludo a mi amigo Luis Arnoldo Cavada, que siempre ha estado pues cercano, ¿no?, para colaborar, para hacer proyectos y sobre todo para también el intercambio informativo, ¿no? Así es que pues aquí estamos, espero en esta fase de historiador. Claro, claro. No creo que sea el mejor historiador yo, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar de contar la parte que a mí me ha tocado vivir, ¿no? Sí, claro, y aparte platicarlo de una manera natural y las vivencias que has tenido. Pues vamos a iniciar, Aldo, con una primera etapa que es ¿quién es Aldo? ¿Quién es Aldo Noé? Dónde nació, sus padres, un poco el origen de la persona que está al frente de la dirección de La Voz de la Frontera, es con lo que vamos a iniciar. Claro, pues bueno, Sergio, yo creo que soy pues un ciudadano más, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Que nace con un sueño. Soy hijo de Carmen Angulo, de Alejandro Pérez. Y bueno, pues nací en el Infonavit Cucapá, en la eres de aquí de Mexicali, de acá del Infonavit, que les mandamos un saludo. Del buen Info, ¿no? De la zona fifí del Infonavit Cucapá. Me crié también mucho con mis abuelos, ¿no? Allá por Valle de las Palmas, en Tecate, pero también tuve mucha convivencia y zona en la colonia Vallarta, en la zona ahí de la Santa Teresa, el Fobiste, todos esos fueron mis lugares, la 1 de diciembre, lugares donde crecí, ¿no? Y donde fui, pues, conociendo mucho movimiento cosas, en toda esa zona y mucha raza que mandamos un saludo a la raza de por allá del Fobiste precisamente, claro. y raza de por ahí, ¿no? Que son diferentes áreas de Mexicali, pero bueno, ya sabes que aquí en Chicali todos nos conocemos y bueno. Sigue siendo un pueblito, ¿no? Sigue siendo, y la verdad pues los que nacimos aquí, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad. Bueno, y esos son tus, naciste en el Infonavit Cucapá, ahí te tocó claro. Nacer. Ahí me tocó nacer y como te digo, pues empecé desde muy chico, ¿no? La escuela la llevé la primaria en la 1 de diciembre, ¿no? La primaria, 1 de diciembre de 1953. Luego, posteriormente, estuve en la secundaria de 18 de marzo, aquí precisamente en la Reforma, ¿no? De ahí donde salió el presidente Ernesto Zedillo, ¿no? Y las famosas tortas del Chori, ¿te acuerdas? Del Chori, las tortas ¿no? Esas eran las que nos tenían bien nutridos. Nos tocó ahí llevar la torta con la canastita, ¿no? Era, ya después, porque pusieron doble cerco. Y con todo y el doble cerco, creo que Chori se las ingenió, ¿no? La verdad que sí, lo que está comentando el compañero Aldo, es que ahí en la 18 de marzo, pues bueno, las tortas del Chori, pues eran, pues digo, desde que muchas generaciones, claro. Todo el mundo era clásico llegar de fuera y obviamente y los alumnos, ¿no? Antes de que hubiera estas prohibiciones, ¿no? Que hoy hay en el tema de la alimentación, ¿no? Sí, claro, ya que regulara la Secretaría de Salud y por medio de la Secretaría de Educación Pública, pero la verdad que después pusieron un cerco doble. Claro. Entonces antes te daba la torta ahí pegado, ¿no? Sí, entonces ya después pusieron un cerco doble. Y pues los que somos que somos contemporáneos, sí, claro. Había unos juguetitos que eran los toncas. Ajá. Y en los toncas pues eran de esos que levantaban la tierra, claro. Pero ahí le ponían la torta, tu agüita y todo.
Y la verdad, Y muy el bien, jaloncito, ¿no? Y el Y le jaloncito. ponían una cuerda y luego ya te servían De ahí. ida y de regreso, ¿no? Sí, la verdad. De regreso tenía que ir con el dinero, porque si no, Ya pues de había un regreso problema, venía ¿no? con la lana, o no me acuerdo si era primero la lana y luego la torta. Pero bueno, ahorita comentando porque Claro. tenemos mucho cariño por la 18 de marzo. La verdad que tantos egresados aquí de Mexicali, pues bueno, Claro. qué bueno que... Ahí anduvimos, ¿no? Y luego después, pues nos tocó estar en el Cebatis 21. Ahí nos tocó también estar unos años, ¿no? Desde luego estudiando. Estaba en la carrera técnica de contabilidad. Y ya posterior de eso, pues ingresamos finalmente a la universidad, ¿no? A la Facultad de Ciencias Humanas, donde pues finalmente terminé ahí la carrera, ¿no? Para pues ya adentrarnos. Pero sí, lo que recuerdo muy bien que el consejo, y siempre lo he dicho, es un consejo que se lo digo a los jóvenes, ¿no? Que están por ingresar a cualquier carrera, no solamente la comunicación, es que se involucren, ¿no? Desde que entras, porque a veces esperar a salir y querer que te va a estar esperando un puesto, pues es complicado, ¿no? Y más si no traes la experiencia, que la experiencia pues nadie nace con ella, pero la tienes que ir adquiriendo. Es por ello que yo desde que entré a la Facultad de Humanas me involucré, ¿no? En los temas de los medios, me recordaré y le mando un saludo a buen Gustavo Camacho, ¿no? Del Omelet sensacional. Sí. Ahí empecé con él dando el reporte de la garita. ¿En serio? Dando el reporte de la garita, me pasaba cada Fueron cosa, ¿no? los inicios, tipo. Los inicios, me conectaba, me parece que 2 veces en el programa o 3. Me pasó de todo, me explotó una vez un radiador ayudando a una señora. ¿Cómo en qué año, estimado Aldo? Híjole, ha de haber sido como en el 99, 2000, Ok. por ahí más o menos en esas fechas. Me explotó ese radiador, luego me parece que en otra casi me atropellaba a alguien. Y eran los temas de transmitir, pues nada más de dar un reporte muy puntual, ¿no? De cómo estaba la fila y que hasta la fecha, pues las personas que buscan cruzar hacia Estados Unidos, pues están muy pendientes de dónde está la fila, ¿no? Claro, claro. Y la verdad, algo importantísimo. Comentarte de dónde te sale esta pasión por la comunicación, Aldo. ¿Cómo lo adquiriste? ¿Fue algo de familia o realmente se te dio por tu cuenta? ¿Cómo fue esta etapa de tu vida? Fíjate que es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que yo siempre he sido una persona muy inquieta, una persona que le gusta conocer. Muy hiperactiva, siempre en movimiento. Preguntar y sobre todo ser protagonista. También me gusta Claro. mucho ser protagonista, no el hecho de que, ay, quiero ser, Sí. sino más bien de participar, ¿no? De estar en los equipos, en los proyectos. Y pues fui creyendo que esa era la parte que más me convencía, ¿no? Estar en una parte donde yo pudiera comunicar, ¿no? Las cosas que yo iba conociendo o que yo pudiera en algún futuro conocer y después transmitirlas de otra manera, a lo mejor más simple, más sencilla, más digerible. Y creo que por eso es que me empecé a orientar hacia las áreas de comunicación, ¿no? Y ya cuando llego finalmente, pues hay muchas vertientes, ¿no? Dentro de la comunicación. Empezamos acercándonos a los medios de comunicación, como te digo, con Gustavo Camacho, pero también estuve en Televisa Deportes. Muy pocas personas a lo mejor saben esa conocen faceta. pero ahí le mando un saludo también ahí a la gente de Televisa, Sí, claro. a todas esas personas que pues en su momento fueron parte Te abrieron las fundamental de mi puertas, pues. formación, ¿no? Con Gustavo Vildósola, me parece, Sí, el buen Gustavo. buen Un saludo. Se me fue ahorita el nombre, perdón. Pero Gustavo, pues, abrió también muchas puertas, ¿no? Ahí en Televisa, me acuerdo que me mandaba ahí al reporte de la Calafia los domingos, ¿no? A los toros, Sí. ¿no? A reportear eso. Y pues cada vez me adentraba más, ¿no? En tema de los medios. Y luego ya cuando yo finalmente salgo de la carrera, pues se abrieron otras áreas, ¿no? Como fue la comunicación política, la comunicación organizacional, las asesorías, la consultoría, y ahí fui envolviéndome, vaya, de Te todas metiste esas al medio y experiencias. de ahí fuiste experimentando en carne propia las vivencias y te Claro. fuiste orientando un poco por lo que más te fuiste, que te gustaba más, Hicimos ¿no? radio también, Estuviste en la radio también. Sí, estuvimos en la 104.9, ahí con los señores Ruiz, quienes siempre también nos abrieron las puertas en el programa La Rueda, me parece que se llamaba, ahí con algunos compañeros lo abrimos. Luego tuvimos una producción en MBS, una producción de televisión que se llama Extrovertidos TV, por ahí yo estaba en la parte de la producción.
y pues cada vez es más adentrado en el tema del medio. Sin embargo, pues tuvo que un momento irme acá donde me ofrecieron, pues desde luego también el tema importante, que es el tema del sueldo, el salario, y me salí un tiempo de los medios y finalmente regresé. Pero la realidad es que te tocó picar piedra, o sea, iniciaste, es decir, has experimentado todas las áreas, pero yo creo que también eso es parte de la experiencia que lo va formando a uno en todas las carreras y en la experiencia de vida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya ahorita pues vamos a hablar un poco de la responsabilidad que tienes, que no es poca, que es estar al frente de un medio impreso pues con tradición aquí en Mexicali. La verdad que La Voz de la Frontera pues es todo un legado que tiene Mexicali, pero pues se ocupa gente que tenga esa preparación como la has adquirido, pero también que vengan desde abajo y que vayan demostrando que son personas sencillas, que son personas que también son responsables y que también pueden afrontar este tipo de compromisos, ¿no? Porque al final de cuentas tú estás enfrente de la dirección, pero al final de cuentas lo que tú representas atrás es lo que tú tienes que siempre tener muy en claro, ¿no? Para poder hacer un trabajo muy específico y que sobre todo permanezca ese legado que los antecesores pues tuvieron que hacer un trabajo muy importante, que ahorita vamos a hablar del director que se tuvo ahí en La Voz de la Frontera, alguien que dejó un legado importantísimo para Mexicali. Claro. Nosotros te felicitamos, Aldo, por esa labor que has estado haciendo. Los vemos muy activos, obviamente, en las redes sociales, los medios impresos. Pero bueno, lo digital, Aldo, lo digital ha revolucionado los podcasts, las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok. Es decir, ¿cómo has vivido esta transición que creo que a nosotros nos tocó lo anterior, pero también nos tocó ya buena parte de esta transición de los medios electrónicos? ¿Cómo fue esta adaptación o cómo vistes, cómo la visualizaste en este sentido? Fíjate, ¿cómo te tocó esa vivencia a Aldo? Que primeramente, antes de hablar de esa parte, yo sí quisiera también reconocer a quienes han estado, están y estarán seguramente también en este equipo, ¿no? En el equipo de La Voz de la Frontera, porque desde luego el trabajo, ¿no? Del reportero, el trabajo del fotógrafo, del editor, del prensista, del vocero, del administrativo, de todos y cada uno de los de circulación, de todos los que estamos ahí, desde luego es un trabajo valioso, ¿no? Tienen que estar muy bien aceitados, como se dice, los engranajes para que esto funcione, y yo creo que es algo para mí digno de admirar, ¿no? De cómo se entregan día a día a esta pasión, ¿no? Pasión del periodismo, donde no todo el tiempo la motivación es lo que te impulsa, ¿no? Aquí es un tema de disciplina, es un tema de tener mucha pasión por lo que uno hace, de creer que podemos aprender todos los días más, porque si bien es cierto que vas agarrando experiencia, esto es completamente cambiante, ¿no? Claro. Todo el tiempo se dan nuevas experiencias y solamente está acabado aquella persona que dice que ya aprendió todo. Porque luego hay, ¿no? Claro. Periodistas que también dicen, no, pues yo ya me sé todo, ¿qué me vas a platicar tú a mí? Y en esto no es así. El periodista constantemente tiene que se va estar aprendiendo abierto de todo, ¿no? Hacia todo, ¿no? Entonces creo que también esto permea, ¿no? A todas las áreas. Siempre tienes que estar dispuesto a aprender cosas. Y bueno, después de este reconocimiento a mi actual equipo, sobre todo, ¿no? Que es con quienes me acompañan día a día. Y que son un excelente equipo, ¿no? Claro, es un excelente equipo, mujeres, hombres, todos muy entregados al proyecto, entregados, ¿no? Apasionados de lo que hacen, poniendo el ver cómo sí antes del cómo no, y bueno, creo que es algo de las cosas que a uno le da orgullo encabezar. El tema de la transición, bueno, te voy a platicar un poco cómo llego, porque no llegué de director, ¿no? También hay que decirlo. ¿Cuántos años tienes al frente de la dirección de La Voz? Al frente de la dirección de La Voz debo de tener alrededor de 6, 7 años. Ok. Yo calculo, no la llevo la cuenta muy exacta, ¿no? Pero ya en la institución llevo más de 9 años. Voy para allá, estoy para completar 10 años en La Voz de la Frontera, en este medio importante, como bien lo describe, es un medio que para mí cuando me dijeron, ¿no? O más bien me hablaron para decirme que me buscaban desde La Voz de la Frontera, desde ahí yo sentí pues un agradecimiento, ¿no? Que ya me hayan tomado en cuenta, independientemente si quedaba o no quedaba, ¿no? Valoraban tu perfil y el trabajo que habías desempeñado anteriormente. Claro, y como en todos los lugares, ¿sabes? Estás en una terna, estás en una cuarteta, dependiendo cómo sea el medio, ¿no? Bueno, pues estuve por ahí
yo me venía desempeñando ya en esos momentos con una consultoría en temas de comunicación, en temas de asesoría, política, algunos medios por ahí que también se me habían acercado también para ver la parte de las producciones, de sus contenidos. Me sentía que estaba bien, ¿no? Sin embargo, cuando me hablan de aquí, pues vi esa oportunidad de decir, bueno, es la jefatura de información de la Voz de la Frontera, no es un puesto menor, es un grado de responsabilidad importante, te va a tocar dirigir, pensar hacia dónde, cómo, conseguir la información. Dije, bueno, vamos a participar. Finalmente, desconozco quiénes hayan estado en la terna, ¿no? Pues ahí sí que yo creo que es un secreto, ¿no? Ahí, esa parte, ¿no? Pero bueno, me dan la oportunidad, me quedo en la Voz de la Frontera y desde luego, pues, con la venia, ¿no? Nacional, claro, de Organización Editorial Mexicana. Ahí tuvimos también una entrevista nacional con la directora nacional editorial, que es la licenciada Marta. Te tocaron todos esos filtros para poder llegar a la contratación. Ahora sí, ya eres el indicado. La licenciada Marta Ramos, quien es que encabeza los esfuerzos nacionales, bueno, pues me tocó quedarme, ¿no? en este tema. Me desempeñé mucho tiempo como jefe de información y empezaron estos cambios de los que me estabas preguntando inicialmente. ¿Cómo es el paso, ¿no? De estar siempre pensando en el papel, pero ahora priorizar lo digital y darle ese empuje, ¿no? Que es lo que se necesita, ¿no? Hoy en día, ¿no? Ya el tema del papel, que si bien es importante y si bien se ha estado manteniendo, claro que la tendencia del consumo de papel, no solo del periódico, sino a nivel global, en cualquier área, el tema del consumo del papel es una tendencia a la baja. Sí, claro. Entonces, priorizamos hoy en día el tema de la web, el tema de nuestro portal, particularmente el de La Voz de la Frontera, pero también los portales que integran esta gran cadena que es Organización Editorial Mexicana, con más de 44 editoras en todo el país. Me parece que esa fortaleza es la que me viene empujando, ¿no? Porque hay muy grandes directoras, directores, jefes. Traes mucho respaldo, pero también traes mucho compromiso de la vara está muy alta, sí, pero y a la misma vez tienes esa responsabilidad, pero también tienes esa capacidad que lo has demostrado, ¿no? Y pues bueno, esa transición que nos fuimos adaptando, ha sido como bien lo dices, una transición que no ha terminado y no creo que termine en un buen rato. Nos falta un rato todavía. Falta mucho todavía, pero ha sido esta parte de, como te digo, priorizar siempre el tema digital. La gente no solo quiere la inmediatez, quiere también la certeza de lo que está leyendo o lo que está viendo, pues está confirmado, ¿no? Hoy en un mundo donde las fake news pues son las que primero llegan o las que a veces son las que más se replican, ¿no? Pero necesitas tener esta parte de tener comprobación, ¿no? De los hechos, tener credibilidad y sobre todo brindarle a los lectores no solo de Mexicali, sino me parece de la región, porque La Voz de la Frontera es un periódico insignia, no solo de los cachanillas, sino también de los bajacalifornianos, y me atrevo a decir de la gente del Valle Imperial, ¿no? Es que lo hacen suyo, ese medio de comunicación impreso. La verdad que el que vive aquí en Mexicali, bueno, es como ya cultural el tema de La Voz de la Frontera, y la verdad que pues todo un reconocimiento, ¿no? Yo recordaré, si me permite regresar un poquito, recordaré de niño ir con mis tíos a lo mejor a recoger, porque en ese entonces no lo llevaban a ese Abarrotes, ¿no? Que el Abarrotes, mi tío era Abarrotes Vallarta, en la colonia Vallarta, no lo llevaban exactamente, entonces a veces teníamos que venir por el periódico, eran más de 50, 70 periódicos que se vendían, más tardamos en venir por ellos que en lo que se estaban vendiendo ya, ¿no? Y esas son cosas que pues no se olvidan, ¿no? Pero hoy en día el periódico en sí, pues como te lo digo, ya no es exactamente la prioridad, no porque no vaya a estar con información importante, está lo más selecto de lo selecto en las páginas impresas de La Voz, lo más relevante está ahí. Sin embargo, priorizamos que la información sube en tiempo y en forma a nuestras plataformas, ya se hace la página de internet, que es lavozdelafrontera.com.mx. Vemos que ha ido creciendo bastante en todas las redes ahí, claro. La Voz de la Frontera. Nosotros tenemos en promedio más de 1 millón de páginas vistas mensualmente en La Voz de la Frontera, pero también ha habido diferentes mediciones que nos han llegado incluso hasta los 2 o 3 millones de páginas vistas mensuales, ¿no? Entonces, es dependiendo también el tema de la información, a veces siempre hay altibajos informativos, simplemente de lo que acaba de pasar el fin de semana
que acaba de pasar, pues desde luego fue un boom, ¿no? Informativo por donde lo quieras ver. Pero bueno, entonces esta parte de priorizar, ¿no? Lo tecnológico, lo digital, me parece que hoy en día es algo de lo que mejor nos está dando resultados. Hoy tenemos muchas herramientas también, Sergio, que nos permiten saber y conocer qué es lo que la gente está buscando, cuál es el interés. ¿Cuáles son los contenidos, ¿no? que está buscando? Que le interesan. Hoy en día puedes, con ediciones desde que tenemos, no se pueden mencionar, pero bueno, tenemos algunas, ¿no? Que nos dan esa parte. Mira, aquí tienes tantos conectados en esta nota, acá tienes otros tantos. Seguimiento para ver en dónde pues claro, ajustan tuercas y dónde se tienen que poner más las pilas y que como equipo puedan. Capaz que está viendo ahorita Sergio Tamay está rompiéndole en el podcast porque está el director. Denle seguimiento. Denle seguimiento a esa, lo más seguro, director. Bueno, es parte de lo que hoy podemos tomarlo como una fortaleza, porque el mismo reportero, reportera, fotógrafo, pueden tenerlo en su celular y ver cómo es el comportamiento de su nota, ¿no? Sabes que mi nota ya me llegó una alerta que está pegando, pues le voy a dar seguimiento, voy a comunicarme con el jefe de información para decirle que si puedo seguirle al tema o si de plano ya vi que no está funcionando, me puedo a lo mejor dedicar a otra cosa informativamente más tarde, ¿no? Pero es parte de lo que se vive, ¿no? En una redacción. Las redacciones son muy cambiantes, ¿no? Es un tema que hoy en día lo vivo de una diferente manera que como cuando estaba, desde luego, como jefe de información, ¿no? Sí, claro, ahora tienes otra óptica y tu óptica cambia, sí, ¿no? Con el jefe de información, pues tienes que estar un poco más intenso, tienes que estar... Y a lo mejor ya como director, pues tienes que ser más preciso, tienes que, a ver, esto no, por este argumento... Y son otro tipo ahora sí que de indicaciones las que uno da desde acá. Pero desde luego la jefatura de información pues tiene una gran responsabilidad de que no se te vaya absolutamente nada, ¿no? Y de estar informando. Y desde el reportero y periodistas que tenemos pues tienen que estar en la jugada. Claro. Tienen que tener fuentes confiables, tienen que tener una diversidad de fuentes, tienen que equilibrarlas. ¿Por qué hablo del equilibrio? Porque pues a lo mejor antes, y lo puedes ver en muchos medios todavía, de pronto solo hombres opinando. Ok. Nosotros, ahorita, bueno, imagino que has invitado a mujeres. Sí, por supuesto. Pero de pronto esa parte de solo hombres, ¿no? Pero ¿a poco no hay contadores, mujeres importantes? Claro que los hay. Claro. Y a veces esa parte que nos corresponde a nosotros de equilibrar siempre y darle la prioridad a las voces, no solamente de mujeres, a las voces de la comunidad LGTB, a las voces de personas a todas las voces que son muy relevantes para nosotros y desde luego que lectores se pueden sentir identificados con ellos. No, y que se sientan escuchados, todas las voces, que les abran los micrófonos, que les abran el medio de comunicación para que sientan que realmente su voz va a ser escuchada. Y en ese sentido yo creo que te refieres muy bien a ese tema y la verdad que, pues bueno, mira, hemos estado contextualizando todos estos temas en general del periódico La Voz de la Frontera. Ya hablamos ahorita del tema de la transición, que todavía nos falta un buen rato para que se termine de culminar ese asunto. Te voy a preguntar algo con el tema. ¿Qué legado deja don Felipe de Jesús en La Voz de la Frontera? Ay, don Felipe de Jesús es una institución por sí solo, ¿no? Fue un gran director. Me parece que don Felipe hizo una carrera. Muy querido, ¿no? También por la sociedad. Claro, querido por la sociedad, conocido por la sociedad. Me parece que el legado es muy importante. Creo que me quedaría a lo mejor corto en describirlo, todo lo que hizo. No me tocó, desafortunadamente, yo estar bajo su mando o a la par, pero sí me tocó cuando yo estaba fuera de La Voz trabajar con él, ¿no? Llevar invitados, que los atendiera, que me dijera, a ver, Aldo, esa temática que tú vas a traer, pues a lo mejor sí, pero yo te voy a preguntar o le voy a preguntar sobre esto y sobre aquello. Me parece que don Felipe siempre estaba en la jugada, ¿no? De lo que... Y siempre con la rienda resolviendo todos los temas, ¿no? Sí, de las diferentes áreas, ¿no? Era un hombre que tú lo mirabas y lo mirabas muy tranquilo, ¿eh? O sea, mejor la parte que se miraba de pronto era muy, muy relax, muy amena, pero me parece que lo que yo he sabido de él, yo era una persona también muy puntual en todas las indicaciones, ¿no? No sé si a él le tocó, voy a especular, ¿no? Pero, claro. Pero el periodismo de antes era así. Llegaban y tú entregabas una nota y no les gustaba y te la rompían la cara, ¿no? O sea, básicamente, hoy pues no se puede hacer eso, desde luego, ¿no? no había hoy tantos. Tenemos que hacerlo de diferente manera, ¿no? Buscar... Han cambiado los tiempos. Claro, desde luego los tiempos. Creo que aquella escuela, no digo que sea mala o buena,
simplemente eran Pues otros más bien tiempos. fue la que formó, ¿no? La que formó lo que Quizá había. a las generaciones actuales y a nuestros hijos, y la verdad que ese legado, pues la verdad que hablar de don Felipe de Jesús es hablar de palabras mayores en cuanto a temas muy positivos. La Claro. verdad, el periódico, lo vuelvo a reiterar, La Voz de la Frontera, es un tema cultural aquí en Mexicali. Entonces, ¿qué otros directores te tocó o realmente cómo lo viviste desde afuera, realmente en las etapas de tu juventud? Fíjate que a mí de trato que yo haya intercambiado desde luego algunos puntos, a lo mejor con el liceo Mario Valdés, por Sí, ejemplo, claro, ¿no? Que claro. fue también una persona muy conocida, ¿no? Y en el tema del medio. Pero yo creo que todos los directores y directoras y gerentes, todos los que estuvieron en La Voz me parece que han dejado algo de huella, ¿no? Han dejado algo importante de no solamente de aprendizaje, sino han dejado también su vida, porque a veces es dejar y sacrificar muchas cosas por estar ahí en la redacción, por estar al pendiente, y a veces yo sí me tocó un poco esa parte cuando los cierres del periódico eran noches. Entonces uno llegaba y a veces ¿Qué horarios ni tenían? había... Perdón. a- Uno sabía que estaban chambeándole ahí, pero... 11, 12 de la noche todavía podías Ok. modificar el periódico. Imagínate llegar a tu trabajo, a la redacción. A veces no había salido el sol y te ibas y ya se había ido otra vez el sol. O sea, ibas sin sol y te ibas sin sol. Entonces, pues, ¿qué momento disfruto, no? Pero son parte de esos sacrificios que uno va adquiriendo y que de pronto, pues, no los concientizamos, ¿no? De que estamos entregando mucho ahí en la redacción. Y por eso es mi reconocimiento a mi equipo, porque muchos de ellos a veces tienen que sacrificar días festivos, a veces tienen que sacrificar compromisos, sobre todo cuando sucede una situación que requiere de ese compromiso innato de ser periodista, y me levanto y discúlpeme ahorita, le voy a bautizar más tarde, espérame un poquito, ¿no? Casi, ¿no? Sí, O sea, claro. pero esa es la parte del periodismo. A veces yo sé que vienen temas importantes de la reforma laboral y toda esta parte, pero yo te diría, el periodismo visualizado en un tema de horarios sería muy complejo. Ok. ¿Por qué? Porque el periodista es apasionado, el periodista es entregado, el periodista siempre es presente. Entonces, creo que mi equipo tiene mucho de eso, mucho de esto. Y por eso creo que están funcionando las cosas ahorita en la Voz de la Frontera. Yo no sé si yo el día de mañana, en 2 años, en 5 me vaya. Lo que sí te puedo decir es que no me voy a hacer viejo ahí, eso sí te lo garantizo, de nada que quede aquí. Que quede Pero yo creo constancia. que yo el de que me vaya a la Voz de la Frontera me voy sumamente agradecido por todo el aprendizaje. Y haciendo lo que te gusta, ¿no? Disfrutándolo, Claro, ¿no? hombre. Oye, Es parte de lo que uno también tiene que aprender, ¿no? Que los trabajos se tiene que tenerle cariño, tenerle amor para poder dar el máximo, inclusive. Claro, y bueno, yo creo que también es muy responsable el pensar que vienen nuevas generaciones, que hay generaciones que si uno domina, no sé, a lo mejor 1 o 2 programas, las nuevas generaciones ya salen con un chip de traer 4 o 5 programas de dominio, a lo mejor te dominan 3 lenguas o 4, y un sinfín, ¿no?, de situaciones. Entonces hay que dar también ese paso, ¿no?, para que las personas preparadas que vienen atrás, pues también tengan espacios y no perpetrarse en un puesto, ¿no? Nunca hay que perpetrarse en un puesto. Claro que Aferrarse a la silla, ¿no? Claro, yo el de que me vaya, pues no es que me vaya a desaparecer de los medios de comunicación, no es que ya no, claro, lo voy a hacer desde otra trinchera, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Más adelante. Ya se definirá en su momento. Ya se definirá en su momento, ¿no? Si yo me voy. Pero yo estoy muy contento con lo que hemos logrado como equipo. Todos los que están en La Voz de la Frontera, algunos que ya no están, algunos que incluso me tocó ver que partieran, ¿no?, de este mundo terrenal, como se dice por ahí, pero que hasta el último momento entregaron su vida. Yo creo que ahí hay personas yo creo que su esencia todavía se siente en la redacción, ¿no? Dejaron la huella ahí con todos los trabajadores y todo, ¿no? El ejemplo de que me tocó vivir, convivir, chambear, quemarnos pestañas con Francisco Mora, por ejemplo, una persona que era el jefe de los editores y de la formación del periódico. Es que le mando un cordial saludo a toda su familia, ¿no? A su hijo, a su esposa, que pues desde luego deben de tener esta, ¿cómo se dice?,
gratitud, ¿no? Claro. De saber que su padre fue un ejemplo para ellos, ¿no? Pero bueno, así como el buen Mora que yo le decía, hay muchos hombres y mujeres ahí que estoy seguro que el día que dejen de estar en La Voz, su legado va a estar presente. La verdad que queríamos hablar un poco de este tema porque es importante siempre en cualquier medio de comunicación, en cualquier trabajo, en cualquier sector. Yo creo que es importante los que fueron ahora sí que sembrando, ¿no? Pioneros, Y ¿no? los Muchos de pioneros, don Felipe de Jesús, le mandamos un saludo hasta el cielo y muchos otros. Y un saludo a todos los directores que han dejado esta huella, ¿no? En este periódico tan querido para Mexicali. Y pues bueno, no queríamos dejar de reconocer esta parte por medio de la dirección que tú encabezas, que creo que ha sido parte y le estás dando una continuidad. Cada director que llega tiene su propio estilo, cada director llega y le da su propio sazón a la forma de hacer las cosas, pero yo creo que la institución es la que te va marcando un poco la línea en ese sentido. Te vas adaptando, pero a la misma vez vas dando esos resultados que se necesita, claro, sí. Y sobre todo en esa línea que dejaron los antecesores en cuanto al trabajo que se tenía que desempeñar para el periódico. Y muchos personajes, digo, no quisiera quedar corto porque la verdad son muchos personajes, don Salvador García Estrada, sí. Jaime Pardo, grandes personajes que han estado ahí en esa redacción y creo que pues sería no reconocerlo a todos, claro, pero me parece que todos han aportado gran trabajo y su valioso talento, ¿no? Sí, por eso un reconocimiento a todos los exdirectores de La Voz de la Frontera, dicho por su director actual. Y la verdad que muy importante. Te comenté yo antes de entrar aquí al aire, nosotros nacimos dentro de las imprentas. Mi padre toda la vida tuvo tarjetas y más tarjetas. Y yo nací, ahora sí que entre las tintas de la offset, de las rotativas. Platícanos un poco, director. ¿Cuál es tu acercamiento con los muchachos que creo que se merecen un reconocimiento muy especial? Todos los que trabajan ahí en las máquinas, con donde precisamente sale la carnita pura que es el periódico de La Voz de la Frontera. Platícanos un poco cuál es tu vivencia con ellos para también darles un reconocimiento a ellos, claro, que bien se lo merecen. Mira, la estructura de La Voz actualmente, digo, tengo otros dos compañeros que me parece... hace un trabajo también muy importante. ¿Qué áreas son, perdón? La área de administración que le encabeza el gerente regional Sebastián Gil, la área de gerencia de operaciones que le encabeza el ingeniero Ramón Díaz, la parte de ventas que le encabeza Marco Ballesteros. Okay. Me parece que el equipo en sí que está ahí hace su trabajo. Pero bueno, hablando particularmente de esta área, pues muy bonita, ¿no? Me parece que es el llegar a la prensa, el ver rodar, ¿no? Las máquinas, el oler a tinta, el ver a los compañeros. No te puedo decir que lo hago todos los días, sí, ¿no? Claro, porque desde luego, pues cada quien agarra su chamba. Pero a veces nos toca ir, ¿no? Por X o Y situaciones, pero me parece que esa entrega y compromiso de quienes trabajan en la prensa, literal en la prensa, pues lo hacen entregadamente, ¿no? Ahí quien le toca encabezar su esfuerzo es el ingeniero Ramón Díaz, que se la sabe de todas. Le mandamos un saludo. Y la verdad que tienen un talento innato para eso, porque para mover las máquinas, a las ops, a las rotativas, a todo lo que tiene que ver con la impresión, con las prensas, son gente muy preparada. A mí me tocó pues convivir con todos ellos. Y tienen de pronto, ¿no? Como en cualquier máquina, pues de pronto... tienes que improvisar algo, ¿no? Resolver. Por situaciones, tienen que resolver. Creo que todos los que están ahí saben resolver. En el buen sentido de la palabra, la máquina es un monstruo. Es un monstruo. De un complejo de 16 unidades que, pues yo creo que es casi un cuarto de la cuadra, ¿no? O sea, si es, al menos de Colón a Madero, viene siendo la mitad, yo creo, ¿no? Si las veces... Y en esas máquinas un tornillo ya no te registra. Sí. Es un tema muy complejo, por eso el reconocimiento para todos los trabajadores. Es una máquina, si no mal recuerdo, es marca Ghost. Okay. Urban Knight es el modelo. Tiene una capacidad de sacar hasta 40,000 ejemplares por hora. Ya terminados. Ya terminados, okay. Todo.
más o menos hasta de una capacidad de 80 páginas, que saquen un libro de 80 páginas, Ok. o sea, lo cual pues no tan fácil lo puedes encontrar. Entonces yo creo que es un gran trabajo el que tienen que hacer ahí para poder, como te digo, trabajar con las máquinas, trabajar con las impresiones, trabajar con las láminas, trabajar con todo lo que hay. Bueno, ahora ya han cambiado un poquito los procesos, a lo mejor antes de los inicios, ¿no? De las impresiones, pues tú también lo debes de conocer, que era pues, prácticamente del plomo, ¿no? Básicamente era plomo, pasaban a las páginas, luego pasaron de lo El que era... linotipo los armaban ahí y luego ya las metían en la prensa, ¿no? Y era manual, ¿no? Era manual. Luego pasaron las láminas, ¿no? Que al las papel, placas, ¿no? Las placas, famosas placas, y así sucesivamente hoy pues ya es una forma un poco todavía más digital, ¿no? Pero al final del día es algo que también ha venido cambiando, ¿no? Me ha tocado, no precisamente en La Voz, pero en otros medios, ¿no? Vamos a decir, que a lo mejor una máquina que llegó a costar $150,000, $200,000, a lo mejor terminó ahí de Sí, claro, claro. Porque las tecnologías eso tiene, que van cambiando. Van cambiando muy rápido, ¿no? Y de cierta manera quedan obsoletas, ¿no? Pero para los que trabajaron con esas herramientas que eran valiosísimas, tienen un valor invaluable, la verdad. Claro. Y bueno, pues queríamos no dejar de reconocer a ese talento que tienes ahí en La Voz de la Frontera, los que están en todas las áreas, como lo comentas, ya comentaste las diferentes áreas que tienes, pero creo que esta nostalgia de los muchachos que están en las impresoras, los que sacan ya el periódico ya finalizado, que luego vienen los trabajadores que van y los llevan, los repartidores, y bueno, todo en historia. Y bueno, hemos complementado muy bien todo este tema. Yo quiero decirte que tenemos una excelente charla y que hacía falta que los mexicalenses sepan de la historia de La Voz de la Frontera, contada por su actual director y con sus propias experiencias. Quisiera preguntarte algo, director. El tema de las redes sociales, el tema que acabamos de vivir ahorita con la detención de este narcotraficante que murió y que, bueno, fue tan polémico, todo lo que se vivió en domingo. Platícanos un poco de este tema, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo se sintió desde el medio de comunicación de La Voz de la Frontera? ¿Qué crees que faltó de nuestras autoridades? ¿Cuáles fueron los aciertos que tuvieron? El tema de la desinformación, que también hay que tocar estos temas. La verdad es que ahorita sale una nota y la verdad que ya hay 1000 informaciones por ahí y la ciudadanía, pues aquí tenemos el móvil en nuestra mano, nos llega en el momento de que está ocurriendo la noticia, te llega, pero también así como llega información pues veraz, también llega información fake news como les conocemos. Platícanos esta experiencia que tuviste de, pues, el tema que ocurrió con este narcotraficante, el Mencho, lo que ocurrió en todo este domingo que creo que a todos nos agarró un poco de sorpresa, obviamente, claro. Pero ¿cómo viviste en el tema de la información? ¿Qué faltó? ¿Qué aciertos miraste tú? Y sobre todo platicarlo para posteriores situaciones que podamos vivir, no solamente del tema del narcotráfico, que esperemos que siempre nuestro país esté pacificado. Eso es lo que nosotros tenemos que ver siempre por nuestro país, pero bueno, pueden suceder muchas cosas, muchos ejemplos. ¿Qué óptica tuviste o qué experiencia tuvo este medio de comunicación de La Voz respecto a lo que pasó el domingo? Bueno, primeramente yo creo que es el hecho de abatir a uno de los... El narcotraficante, vamos a decirlo tal cual, más poderoso, no solamente de este país. Yo creo que me atrevo a decir que a nivel Latinoamérica no había un personaje quizás. Y si no es que de todo el mundo, ¿no? No es que todo el mundo. Porque decían que tenía influencia en varios, ¿no? En varios continentes. Sí, me parece que eso fue un hecho histórico que deja muchas cosas, ¿no? No podemos decir que a lo mejor debiesen haberlo capturado con vida, porque seguramente él como su forma, ¿no?, de encabezar, seguramente era uno de los más aguerridos. Claro. Y desde luego, pues, tú lo viste, ¿no? La resistencia que se presentó, pues, terminó por herirlo y posteriormente que perdiera la vida. Sin embargo, el hecho que empezó allá en esta zona del país, allá en Jalisco,
rápidamente permeó al resto. Tapalpa, ¿no? Al resto de los estados, ¿no? Hubo algunos donde se notó que la presencia de ese cártel no era tan fuerte. Hablo particularmente del caso de Sonora, que fue uno de los más tranquilos cuando tú has visto Sonora en otras ocasiones con otros grupos delictivos. Sí, claro. Ponerse muy se vio muy marcado, se evidenció donde quizás tenía más influencia y donde tenía más influencia, donde hubo más actividades delictivas en reacción por haber capturado a su líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pues, esos hechos iniciaron desde muy temprano, ¿no? Nosotros tenemos 2 horas de diferencia a las horas que tienen en el interior del país. Sin embargo, estamos hablando que la información por parte de las autoridades locales, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? Me parece que pudo haber habido una reacción más rápida, no solo para brindar la información puntual de lo que estaba sucediendo en Baja California. Lo de allá no lo estaban informando las autoridades, lo que estaba sucediendo en Baja California. Me parece que no se vio esa estrategia que tanto nos presumen de coordinación, de blindaje, de despliegues, porque fueron demasiados puntos, ¿no? Los que en Baja California se tuvieron. Si bien hubo detenidos, me parece que es la parte más afortunada, la mejor que puede presumir la parte de las fuerzas de seguridad, haber detenido personajes, ¿no? Ligados seguramente a esto. Y al inicio, pues desde luego no ligaban los hechos, es decir, había situaciones que estaban pasando en Baja California, pero no sabemos si tengan que ver con lo que está pasando en el interior. Pues claro que tenía que ver, ¿no? O sea, no era un día común lo que estaba sucediendo. Sin embargo, esa parte de pronto de querer patear un poquito el bote para ganar tiempo, me parece que lo pudieron haber manejado de diferente manera. Al final, pues yo creo que terminaron por sentarse, ¿no? En esta mesa de seguridad para brindar información que desde luego se la estaban pidiendo por todos lados, ¿no? Los medios, la gente quería conocer cómo estaba la situación en Baja California, y yo creo que pues la autoridad pudo haberlo hecho más rápido. Me parece que esa era la palabra, más rápido, y haber asegurado puntos muy estratégicos, ¿no? Sobre todo las carreteras, ¿no? Que era algo que en Baja California se distingue por ser puntos muy solos de pronto, ¿no? Sí. Mexicali, que ahí no pasó tanto, pero Mexicali-San Felipe es una carretera sola. San Felipe por la carretera Ojos Negros es prácticamente solo. La carretera libre de Tecate a Ensenada es unos espacios que quedan muy solos. Trayectos largos, ¿no? Esa parte yo creo que debieron haber reaccionado más rápido con retenes, con puntos de auxilio. Pero bueno, al final del día hicieron lo que pudieron con la organización. Yo creo que fue un fenómeno nuevo, bueno, no nuevo, pero realmente la capacidad de esta organización criminal, pues la verdad que se vio que tenían unos tentáculos muy grandes en todo el país, y pues bueno, apenas se estaba experimentando esa parte, y yo creo que todo debe de servir, ¿no? Para ver en qué se puede mejorar, porque al final de cuentas la autoridad, los órdenes de gobierno, pues tienen que velar por la seguridad de los ciudadanos, que es la prioridad, es lo fundamental. Por eso tocamos estos temas, porque bueno, es importante qué información le das a los ciudadanos, cómo los alertas, qué recomendaciones les das en este sentido, ¿no? Bueno, yo lo primero que hacia la gente, lo primero que hay que hacer es que hay que consultar, en este caso, las fuentes de mayor confianza y credibilidad, que en este caso pues son... Porque se comparten, o inclusive uno mismo, ¿no? En este caso pues le llega de todo y uno comparte, ¿no? Solo el tema de seguridad, de todo lo que te llega, pero el tema de seguridad es muy, muy sensible y muy complicado, porque estás desinformando con tu mismo núcleo de tu comunidad, ¿no? Claro, entonces a llegarte de información confiable, confirmada, me parece que es fundamental para la población. La Voz de la Frontera, desde luego, es un medio que no va a publicar algo que no tenga confirmado. Entonces, desde ahí partimos en el tema de hacia dónde tengo que encontrar la información, qué busco para realmente estar certero de que lo que me están diciendo, de lo que estoy escuchando, de lo que me acaban de mandar, es real. Pues consúltenlo en un medio formal, en un medio que tenga credibilidad, como es el caso de La Voz de la Frontera. Y bueno, también yo siempre he dicho, o sea, a lo mejor vale la pena siempre confirmar varias fuentes, ¿no? Claro, decir, por supuesto. ¿para qué? Para armar un criterio un poco más amplio, ¿no? Eso es algo importante. Bueno, consulto lo que dice a lo mejor el gobierno, ¿no? A través de
En este caso fue la propia gobernadora la que estuvo saliendo ahí a decir lo que estaba sucediendo. Bueno, pues ya tengo esa información, tengo otra por acá y puedo tener un propio criterio. ¿Qué veo más allá de este hecho que a lo mejor difícilmente se vuelve a presentar en esta magnitud, ¿no? De lo que vimos? Hay algo que las autoridades no han querido reconocer, que es el tema del terrorismo. Okay. Yo creo que es delicado usar la palabra, pero me parece que lo que vimos en muchos puntos no le pudiésemos llamar de diferente manera. ¿Sí me explico? O Sí, sea, claro. incluso desde lo más sencillo que pudiste ver, que fue a lo mejor una retroexcavadora cortando una carretera, imagínate, eso pudo haber ocasionado una tragedia de un camión de pasajeros. Fácilmente, ¿no? O llegar y utilizar un carro bomba para atacar una fuerza especial, o incendiar vehículos, incendiar gasolineras, llegar a un establecimiento comercial y prenderles sin saber si van a salir o no. Me parece que eso aquí en China deberíamos de llamarlo así. Claro. Pero bueno, no sé qué tanto las autoridades se van a atrever a poder reconocer esta situación y poder procesar a quienes fueron capturados, ¿no? Y sobre todo el tema de cuidar las apariencias, o sea, realmente sabemos, a mí me tocó ser funcionario público y la verdad que a veces, pues los gobiernos también están muy preocupados por a lo mejor no mandar una señal de que no se está haciendo bien las cosas por parte del gobierno, pero yo creo que cuando estamos hablando de seguridad es un tema prioritario y tienes que ver todas las estrategias de cómo realmente cuidar a los ciudadanos, en qué momentos salir a pacificar a la ciudadanía o a darle la información de lo que sí está pasando, y al final de cuentas tenemos que privilegiar la seguridad de los ciudadanos. Y yo creo que el trabajo que hicieron los medios de comunicación como Canal 66, Canal 33 en Tijuana, los canales de Canal 44 en Ciudad Juárez, en Chihuahua, la verdad que se tiene que tener la ética, tener las fuentes fidedignas para poder realmente soltar una información, porque ahorita en las redes estamos viviendo en un mundo global donde ahorita le llega la información a todo mundo y la gente forma sus propios criterios, pero desafortunadamente los forma de una manera equivocada y hace esto un efecto dominó donde la gente al rato ya no sabe ni qué fuente, por eso la gente después saca sus propios criterios porque ya no cree muchas veces en ya nada. lo dijiste, medios ahora sí que con credibilidad, formales, puntuales, como es La Voz de la Frontera, como es Canal 66, todo el grupo Intermedia, me parece que es por donde pudiese empezar la población desde luego a informarse. La verdad que sí. Aldo, hemos tenido una excelente charla, se nos ha ido, la verdad que se nos ha pasado el tiempo muy rápido porque era importante dar a conocer quién era el director de La Voz de la Frontera actual, reconocer a los exdirectores, reconocer el trabajo de la gente que está ahí precisamente, ahí en el terreno, ahí imprimiendo el periódico, hablar un poco de esto que es muy reciente, que pasó y que al final de cuentas que los medios de comunicación serios, como es La Voz de la Frontera y Canal 66, pues lo que quieren es darle la información veraz, oportuna a la ciudadanía. Aldo, ¿algo que quieras agregar para poder complementar a esta excelente charla que tuvimos y la verdad muy interesante? Claro, bueno, yo primeramente reiterar, ¿no? Primeramente el agradecimiento a todo el equipo de La Voz de la Frontera. Me parece que eso es lo más relevante porque créanme que hay mujeres y hombres entregados a su trabajo para poder brindar información en tiempo, en forma, con la credibilidad necesaria para poder abordar diversas temáticas. Y la segunda, y no menos importante, sino creo que parece lo más importante, es que La Voz de la Frontera no solo es la voz de los cachaníes, es la voz de los bajacalifornianos y de todo aquel que tenga una situación relevante, que tenga que exponer o que debería de ser contada. Para eso está La Voz de la Frontera. Las páginas de La Voz de la Frontera van a estar abiertas siempre para escuchar y para poder visualizar esos temas que son de gran relevancia y calado para la sociedad. Entonces la sociedad puede contar con La Voz de la Frontera y créanme pues que La Voz de la Frontera siempre dará lo mejor de sí para estar cerca de cada uno de ustedes. Muchas gracias, director Aldo Noé Pérez Angulo.
La verdad que tuvimos una excelente charla y creo que lo van a disfrutar mucho la gente que lo vea. A nombre de nuestro director general de Canal 66 y Canal 33, el licenciado Luis Arnoldo Cavada, te agradecemos la visita a tu casa, a Canal 66. Y muchas gracias por esta edición más de podcast de Canal 66, Historias de Éxito. Muchas gracias.